Buenos días, amada iglesia, esta sesión número 66 del estudio bíblico de Apocalipsis. Vamos a orar para iniciar este tiempo juntos. Padre Santo, te damos gracias por tu preciosa palabra que nos llena de esperanza. En medio de tiempos de adversidad, de turbulencia, te damos gracias porque tu palabra es un ancla fija en el cual nosotros podemos descansar y podemos elevar la mirada a las cosas eternas. Te rogamos que en este día tú nos guíes y nos llenes de gozo, Señor, de ese gozo que está por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo el texto que toca hoy. Hoy día ya estamos terminando el capítulo 18, iniciando el capítulo 19. Les recuerdo que el capítulo 17 y 18 ha tratado de la caída de Babilonia, la caída de la gran ramera. Esta prostituta que en general en la Biblia, cuando uno le hace un seguimiento a la prostituta, a la ramera, se trata de un pueblo de Dios que es falso, el falso pueblo de Dios, que dice ser hijo de Dios y pueblo de Dios, pero en realidad no lo es. ¿No es cierto? Que en el Antiguo Testamento sucedía con la mayor parte de Israel. Y bueno, en esta época los reformadores, como les expliqué las últimas veces, lo identificaban con la Iglesia Católica, aunque probablemente el concepto de gran ramera es más amplio aún, ¿no es cierto? Y trate de todo el pueblo de Dios que en realidad aparenta ser, pero en realidad no es solamente por religión y no es que tengan el Espíritu Santo ni sean verdaderos hijos de Dios. Entonces, durante la última sesión hemos estado leyendo el capítulo 17 y 18, donde vemos la caída de esta gran ramera, la caída de esta ciudad de Babilonia, y donde se ve una gran calamidad que en una sola hora fueron destruidos y el mundo entero está pasmado, y la verdad es que los mercaderes lloran, ¿no es cierto? Y el mundo está triste porque, bueno, grandes riquezas se han perdido. Pero, ¿cuánto contrasta con lo que ocurre en ese momento en el cielo, en la presencia del Señor? ¿Qué es lo que vamos a leer hoy día? Y dice así en el capítulo 18, versículo 20: Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios les ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Fuerte palabra. Entonces, fíjense el contraste. Por un lado, en el capítulo 18 menciona en 3 versículos, como vimos la sesión pasada, mencionan ayes, donde la gente dice: ay, 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 ha muerto, ha caído esta gran ciudad. Pero al mismo tiempo en el reino de los cielos hay gran alegría. Hay gran alegría en el cielo, dice, por parte de los santos, de los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho justicia. Y ese es un tema que viene pendiente desde el capítulo 6. En el capítulo 6 de Apocalipsis estuvimos viendo cómo en el 5.º sello, y se los leo acá, los santos se habían juntado bajo el altar de Dios, debajo del trono, y dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Eso fue en el capítulo 6. Eso fue previo a todo el gran desastre que vemos después, las trompetas y las copas, ¿no es cierto? Pero en este momento, cuando ya llegamos al capítulo 18, ya esta ciudad, Babilonia, la gran ramera, ha sido lanzada, como dice acá, como una piedra de los molinos al mar, que se hunde y no vuelve a flotar nunca más. Entonces el júbilo es grande, porque finalmente Dios ha contestado la oración de siglos y siglos de mártires. Por eso dice ahí el versículo 20: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Antes de eso, el pueblo clamaba por justicia. A esta altura del libro Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Dice: esa justicia va a ser satisfecha. Dios va a derribar con gran ímpetu
a Babilonia. Ya nunca más se va a tener los privilegios de la creación, como la música, como flautas, ¿no es cierto? Y trompetas, dice ahí, o como el arte, o como el trabajo, el río molino, o la luz, o el privilegio de un matrimonio. Ninguno de los privilegios creacionales va a volver a ser visto ahí en Babilonia, en el pueblo falso, que falsamente dice ser hijo de Dios y no lo es. Y es fuerte la última parte, porque dice: en ti, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Llevó la hechicería, la brujería, la idolatría a todas las naciones, y en ella, en esta gran ramera, se halló la sangre de los profetas y los santos y de todos, fíjense, de todos los que han sido muertos en la tierra. La verdad, esto es bien enigmático, ¿eh? Cuando todo esto acontezca en un futuro y sepamos realmente cómo es todo esto, y el Señor saque todas las cosas a la luz, en ese momento, la verdad, yo creo que nos vamos a sorprender muchísimo de tanta historia que nosotros desconocemos y que está detrás de bambalinas. Al menos aquí en este texto de Apocalipsis dice que este lugar, que esta ciudad, que esta gran ramera, en realidad tiene en sus manos la sangre de todos los muertos que han habido en la tierra. Tremendo, tremendo lo que ocurre con esta Babilonia. Pero en el cielo hay gozo. Hay gozo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aleluya, hay una gran multitud que clama en el cielo. La última vez que escuchamos de una gran multitud fue por ahí por el capítulo 5 y del capítulo 7. Primero en el capítulo 5 escuchando una gran multitud de ángeles que decían: el Cordero es digno. Y después en el capítulo 7, y que probablemente se identifique con esta multitud que está acá en el capítulo 19, tenemos una gran multitud tomada de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos ahí al capítulo 7 para recordar lo que habíamos leído ahí. Esta multitud dice, versículo 9, capítulo 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es interesante que ellos lo que estén clamando ahí, están proclamando, dicen: la salvación es del Señor. Sin embargo, cuando uno analiza este grupo pasó por hambre, frío, desnudez, ¿no es cierto? Es lo que dice después, por llanto. Y ellos siguen diciendo: no, sabemos nosotros que la salvación proviene del Señor. Y esa fe y confianza que ellos tienen en el Padre se ve satisfecha en el capítulo 19. Porque resulta que a esa altura de la historia, en el capítulo 19, esto que ellos proclamaban, que lo proclamaban por fe, por así decirlo, que el Señor iba realmente a redimir todo, iba a salvar. En el capítulo 19 escuchamos: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro. En ese momento ellos ya han sido testigos de cómo la gran ramera fue derramada, fue derribada, y cómo las copas de ira fueron derramadas, y cómo Cristo salva. Entonces en ese momento ya no es simplemente un acto de fe, una proclamación, sino que en este momento ellos ya son testigos de esto, y por tanto claman aleluya. Aleluya significa alaben a Jehová. Aleluya. Y después el ya viene un diminutivo de Jehová. Por eso alaben a Jehová. Ellos están acá, no solo ellos alabando, sino que ellos ahora están diciéndole a la creación entera: alaben, aleluya, alaben a Jehová, porque de Él es la salvación y la honra y la gloria y el poder, todo es de Él. Es decir, no solo ellos alaban, están invitando a la creación, porque Dios ha hecho justicia, como dice el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos. Eso era algo que hace el capítulo 4 y 5 solamente decían los cuatro seres celestiales. Ellos estaban alrededor del trono y decían: sí, el que está sentado en el trono es santo. Él hace todo correcto. Pero a esta altura de la historia
también se levanta todo el pueblo de Dios, todos los creyentes que están ahí en la presencia de Dios ante el trono celestial y dicen: sí, el que está sentado en el trono es verdaderamente justo. Sus juicios son verdaderos, sus juicios son justos. Por muy terrible que sea todo lo que acontezca en la tierra, con trompetas, con copas, ¿no es cierto?, con la caída de la gran Babilonia, el pueblo de Dios en el cielo alaba al Señor porque dicen: sí, Él es justo. Ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Estos entonces, hombres y mujeres, grandes y chicos que están delante del trono y que clamaban en el capítulo 6 diciendo: ¿cuándo vas a hacer justicia? En este momento ellos dicen: el Señor es justo. El Señor ha hecho justicia, el Señor ha vengado la sangre de sus siervos, de la sangre desde los primeros mártires, ¿no es cierto?, de los primeros 12 apóstoles hasta el día de hoy, hasta el tiempo final. Los primeros 12, bueno, ustedes saben, 11 de esos 12 murieron martirizados y el 12º el Señor permitió que estuviese vivo para darle esta revelación de Apocalipsis, pero todos los demás fueron martirizados y de ahí en adelante millones y millones de creyentes han sido martirizados a lo largo de los siglos. Y aunque les parezca increíble, y probablemente se lo he dicho antes, en el puro siglo XX se martirizaron más cristianos que en los primeros 19 siglos juntos. Piensen en eso. Por 19 siglos los cristianos fueron quemados, fueron torturados, fueron asesinados, pero en el puro siglo XX, a través principalmente de los regímenes comunistas, ya sea de Rusia o de China, y después ya un poco más adelante a través de los regímenes musulmanes, fueron martirizados aproximadamente 45 millones de cristianos, más que en todos los siglos previos. Entonces, finalmente llega el momento del juicio, y el pueblo de Dios que está en la presencia del Señor dicen: Señor, la salvación, la honra, la gloria y el poder son tuyos, tú eres justo. Lo que tú haces, tú has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y has vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces hay un contraste acá continuamente entre los ayes de aquellos que están en el mundo, de aquellos que están apegados al mundo, de aquellos mercaderes que miran a la gran ciudad y dicen: oh, no, perdimos a la gran ciudad y perdimos la riqueza. Y por otro lado, el pueblo de Dios, que ya lo había perdido todo por Cristo. Y ahora están en el cielo y ellos dicen: hemos vencido en Cristo. Otra vez dijeron: aleluya, es decir, alaben a Jehová. Y el humo de ella, de la ciudad de Babilonia, ¿no es cierto?, de la gran ramera, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Cuánto va a quemar y por cuánto tiempo? Eternamente va a quemar. Eternamente va a quemar y el pueblo impío eternamente va a quemar en el lago de fuego, como veremos más adelante. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Es decir, el pueblo de Dios, fíjense nuevamente la alabanza como es concéntrica. Había partido en el capítulo 4, ¿no es cierto?, con los seres celestiales, los ancianos, los ángeles, hasta que llega la iglesia. Ahora desde la iglesia vuelve otra vez al núcleo, está el pueblo de Dios, dice: alaben al Señor. Y ahora los 24 ancianos y los seres celestiales, ellos escuchan esto y dicen: sí, amén, así sea, aleluya. Es decir, alaben a Jehová. Está bien. Es justo que Dios sea alabado. Y es injusto que Dios sea blasfemado. En la tierra tenemos entonces a los súbditos de la bestia blasfemando contra el Altísimo. En el cielo tenemos las criaturas santas diciendo: no, alaben a Jehová, porque Él es digno de toda alabanza, porque lo que Él hace es justo, es perfecto, es santo. Todo lo que Él hace es perfecto. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y esto ya acá es muy interesante, porque la alabanza hasta ahora ha estado concéntrica, saliendo desde los 4 seres celestiales, ancianos, ángeles, ¿no es cierto?, la iglesia, y ahora se devuelve y vuelve hasta los 4 seres celestiales. Pero fíjense lo que ocurre ahora. Sale una voz del trono. ¿Quién está en el trono? Está Dios. Está el Dios Trino. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y sale una voz del trono que dicen: alaben a nuestro Dios todos sus siervos. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos. ¿Quién creo yo que probablemente está dando esta indicación? Yo creo que es el glorioso Espíritu Santo.
Porque es el glorioso Espíritu Santo el que orquesta la alabanza y la adoración en toda la creación para Dios Padre y para el Hijo. Y tenemos al Espíritu entonces que está indicando al Padre y al Hijo, porque Dios se glorifica a sí mismo, y desde el mismo trono sale esta voz, porque el Espíritu es Dios y no es una simple energía, ¿no es cierto?, sino que es una persona que debemos honrar y alabar y debemos estar atentos a Él, ¿no es cierto? Y sale del trono una voz, el Espíritu, que dice: alaben, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Entonces, en esta alabanza concéntrica que sale y entra, ahora resulta que por primera vez en el libro Apocalipsis surge la alabanza desde el mismo trono. Y desde el mismo trono explícitamente se te dice: alaba al Señor, alaben al Señor. Y uno dice: pero ¿cómo? Si ya había suficiente alabanza, ya estaban todos cantando, ya estaban todos diciendo aleluya, estaban... Pero lo que ocurre ahora es que da la impresión que toda la alabanza que hasta ahora hemos escuchado en el libro Apocalipsis es nada comparado a lo que ocurre posterior a la orden que viene desde el trono mismo para que se alabe al Señor. El mismo Espíritu Santo ahora va a unir todas las criaturas santas y celestiales en una sola gran alabanza. Y lo que ocurre acá para mí es una explosión de fiesta. Es una explosión de fiesta, no, sin igual en todo lo que se ha descrito en Apocalipsis. Porque dice así: imagínense esto, estaban todos cantando, estaban todos alabando al Señor, pero ahora del trono sale esta voz. Dicen: alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que temen, así pequeños como grandes. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. Yo creo que ya no hallaba cómo explicar Juan lo que pasó. Una vez que surge este mandato de parte del Espíritu, es como que él dice: empiezo a escuchar un gran trueno, un gran terremoto, un gran estruendo. Y en ese empieza toda la multitud de ángeles, de criaturas celestiales, de hijos de Dios, de ancianos, de querubines, todos, una multitud que ya un ruido ensordecedor dice. Y dicen: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gloria al Señor. Es ese momento, mis queridos, yo quiero estar ahí. Cuando llegue ese momento y escuchemos esa alabanza todos al unísono, porque hasta ahora ha sido anillos, como les decía, anillos de alabanza, uno tras otro, y sale y entra la alabanza y todos cantando y alabando al Señor. Pero en este punto, una vez que llega el mandato del Espíritu, todos juntos alaban al Señor en este trueno multitudinario y dicen: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Es decir, en este momento el reino está siendo consumado. ¿Y qué viene ahora? Nada más ni nada menos que el matrimonio y el retorno glorioso de Cristo. Es el momento del gran estruendo celestial. Hasta ahora en el mundo había habido tambores y flautas y fiestas bajo el gobierno del anticristo y excesos, ¿no es cierto?, y carretes y cosas. Pero en este momento, donde está la gran fiesta, es alrededor del trono de Dios. Y todos claman ahí el gran estruendo, realmente todos. Y no es una alabanza como la vemos en otras secciones de Apocalipsis, donde vemos una alabanza que es en admiración. Una alabanza que es, ¿cómo decirlo?, en solemnidad. Es decir, una alabanza postrados, pero desde la solemnidad. Aquí tenemos una alabanza, un estruendo, truenos, que sale del gozo. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Queridos, siglos y siglos que estamos esperando ese momento. Siglos y siglos. Y ha llegado el momento.
Yo diría incluso milenios y milenios, desde que el Señor le dijo al ser humano en el huerto, no es bueno que esté solo el hombre. Y le creó la mujer. Y algunos pensaban, bueno, eso era todo, pero no. En realidad también el Señor estaba diciendo detrás de eso, no es bueno que el ser humano esté solo, necesita a Cristo. Tanto hombre como mujer necesitan a Cristo. Y desde el jardín del Edén el Señor ha estado preparando una novia, preparando un pueblo y apartando un pueblo. Y ha llegado el momento de la consumación finalmente, después de milenios y de siglos. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. El Padre quiere ver al Hijo casado y el Espíritu ha preparado una novia pero impecable. Por siglos y siglos la ha capacitado en santidad, en santificación, en dones, en belleza, en obras de amor. Y ahora el Espíritu presenta a la novia, al Hijo. El Padre está gozoso en el trono, viendo como el Hijo recibe la mejor novia posible. El pueblo de Dios de todos los tiempos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la esposa del Cordero. ¿Y cuál es la esposa? Ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esta novia son los santos. Y esas vestiduras impecables, cuyos pecados fueron borrados por la sangre de Cristo, brillan. ¿Brillan por qué? Brillan, dice, por las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué potente va a ser eso. Qué potente cuando llegue ese día, mis queridos. ¿Cómo será ese matrimonio celestial? ¿Habrá algún matrimonio que se compare a eso? Yo creo que no. Yo creo que no. El Señor habló muchísimo de matrimonio en los evangelios. Muchísimo. En muchos pasajes que nosotros en nuestra cultura ni siquiera relacionamos al matrimonio. La verdad es que Él hablaba del matrimonio. En la cultura judía hebrea de la época, ellos tenían varias etapas para el matrimonio. Y la primera etapa era llamado el erusín. El erusín era desposarse, era hacer un contrato legal de noviazgo. Cuando una vez que uno estaba desposado como novio, todavía no estaba casado. Pero ya implicaba una seguridad de casamiento. Ya estaba hecho el contrato. Ya estaba firmado. Y por tanto había una seguridad. Por ejemplo, José y María estaban desposados, aunque ella todavía era virgen, ¿no es cierto? Porque no estaban casados. Y después venía el matrimonio. Ahora, fíjense en la ceremonia de este erusín, de este contrato noviazgo, cómo era. Resulta que el novio iba donde vivía la novia. Iba a la casa de ella y hablaba con el padre, hacían una ceremonia y tomaba una copa de vino. Y tomaba la copa y decía, esta copa es el pacto que yo hago contigo. Y cuando la novia tomaba la copa y estaba dispuesta a tomar esa copa, ella estaba diciendo, yo me quiero casar contigo. Acepto ser novia tuya. Esa figura nosotros la vemos potentemente en la Santa Cena. Cuando Cristo dice, esta copa es mi pacto. Pero ojo, este pacto yo lo voy a pagar, este contrato yo lo voy a firmar con mi sangre, dice él. Y así lo hizo. Él fue a la cruz. La obra en la cruz fue el contrato de noviazgo, el contrato nupcial. Aún no es el matrimonio, pero sí es el erusín, el noviazgo que él establece con la novia, que es la iglesia. Y todo aquel que toma la copa, que bebe la sangre de Cristo y come su carne, dice, amén Señor Jesús, ven por mí, yo soy la novia. Cristo dejó la casa del Padre y vino al mundo a buscar a su novia. Y vino aquí a hacer el contrato con nosotros, tal como se hacía en la época matrimonial de Cristo. Y después, una vez que Él murió y resucitó, el novio, ¿qué hacía después del contrato del erusín? Él volvía a la casa del Padre para edificarle morada a la novia.
iba y construía una casa. Y nadie sabía cuánto tiempo iba a demorarse en construir esa casa. Pero él iba a construir esa casa donde vivía su papá, iba a hacer otra casa, ¿no es cierto? Y después volvería a buscar a su novia. Y lo mismo nos dijo el Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, yo voy donde mi Padre, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, no se lo hubiese dicho. Yo no miento, dice el Señor. Así que el Hijo volvió al Padre. ¿Para qué? ¿El Hijo se olvidó de la novia? No, Él no se ha olvidado de ti. Y tal vez tú has pensado muchas veces se ha olvidado de ti. No, no se ha olvidado. Él firmó el contrato de noviazgo con su sangre. Él no se olvida. Él está preparando tu morada celestial. Mientras tú estás acá, Él está arriba, preparando tu morada celestial. Y cuando esté todo listo y esté todo preparado, Él va a volver. En el día menos pensado. El día y la hora nadie lo sabe. Cuando la novia ya piensa que no pasa nada, cuando todos los invitados están ahí ya medio aburridos, resulta que esa semana del matrimonio, estaban los invitados donde la novia. Y esperaban, generalmente el novio, como esto era una fiesta de varios días, pero iniciaba también en la noche, generalmente el novio buscaba a la novia en la noche, tipo medianoche. A veces se hacía tarde. Porque ustedes saben, los preparativos, que corriendo para acá y para allá, y la novia estaba nerviosa. Y el novio, por ahí a medianoche, cuando estaba todo listo, venía con los suyos, con sus santos ángeles. Y se escuchaban las trompetas. Y sonaba el chofar. Y decía, el novio ha llegado. Y la novia y todos los que estaban ahí, ¿no es cierto? Y las vírgenes que la acompañaban, estaban todas nerviosas y estaban todas preparadas. Y resulta que tenían que estar preparadas, porque si venía el novio venía a buscar a la novia. Y se iban a ir en una marcha solemne a través del pueblo, donde encendían las antorchas, ¿no es cierto? Y caminaban estas vírgenes, generalmente eran 10, que es un número de solemnidad. Y donde el novio llevaba a la novia a su nueva casa, para llevarla a la fiesta de bodas, que iba a llevarse a cabo en la casa del Padre. Eso era un matrimonio en esa época. Y claramente todo lo que yo le estoy diciendo tendría que recordarnos a todos nosotros. Todo lo que Cristo ha dicho que va a hacer con nosotros. Y lo que ahora vemos aquí en Apocalipsis explícito. Cuando dice, ya todo ha terminado, han llegado las bodas. Después de que la novia se ha preparado por tantos años. Después de que el novio se ha preparado y ha preparado las moradas por tanto tiempo. Después de que se han esperado y se han amado y se han anhelado, ahora quieren verse cara a cara. ¿Cómo el Espíritu Santo no va a estar contento en ese momento y decirle a toda la creación, alaben al Señor Todopoderoso, porque las bodas han llegado? Y ese momento, mis queridos, va a ser el momento más gozoso de nuestra vida, más gozoso, más lleno de gozo. Cuando estemos ahí parados delante del trono y el Espíritu diga desde el trono, ahora alaben, vamos a gritar a todo pulmón. A menos que estemos acá en la tierra esperando aún el arrebatamiento. Y dice, gocémonos y alegrémonos, demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista con lino fino, limpio y resplandeciente. El Señor te concedió vestirte, ¿de qué? De buenas obras. Buenas obras que Él ha preparado de antemano, para que tú vivas por esas buenas obras. Es altamente probable que incluso esa vestidura celestial que tú tengas, ¿no es cierto?, en el cielo va a tener un peso de gloria de acuerdo a las buenas obras que tú hiciste. Recuerden que todas las obras, aunque sea un vasito de agua que tú entregaste, va a tener recompensa eterna. Y aquí hay una ligazón entre las vestimentas eternas que vamos a tener con las obras que nosotros llevamos a cabo. Por tanto, es de esperar que las vestiduras de un Pablo de Tarso sean pero muy resplandecientes, con mucho peso de gloria, ¿no es cierto? Y espero también que tus vestiduras, mis vestiduras, tengan un gran peso de gloria por todas las acciones justas que llevamos a cabo para gloria de Dios Padre. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El Espíritu nos ha concedido eso. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Los que son llamados. Has sido llamado por el Señor, bienaventurado. Has entregado tu vida a Cristo, estás viviendo para Él en santidad, lleno de Él. Estas palabras son verdaderas, no son falsas.
A nosotros nos esperan las grandes bodas del Cordero y debemos estar preparados. Ese será un tiempo de gran regocijo. ¿Estás preparado para esa boda? Que ya no será el Erusín, como habíamos dicho, sino que el Nisuín. El Nisuín ya es la ceremonia propiamente tal y que vamos a vivir gloriosamente tantas veces que el Señor nos advirtió al respecto y nos dice una vez más. Les leo en Mateo 22, donde el Señor nos habla que nos preparemos para esas bodas. Dice Mateo 22, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Así es, el padre que le hace fiesta al hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. El pueblo de Israel, ¿no es cierto? La prostituta, el falso Israel en realidad. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó. Enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y sí, así pasó. En el año 70, Jerusalén fue arrasada. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues, salid a los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y ahí estamos nosotros, malos y buenos, gentiles y publicanos, chilenos y argentinos y de todos lados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Tenemos los vestidos de la boda? ¿Te han sido concedidos? Porque solamente Cristo te puede dar esos vestidos. Solamente el Espíritu Santo te puede conceder santidad. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has acudido a Él? ¿Cómo pretendes ir a la boda del Cordero? ¿Por tus propias obras? ¿Por tu religiosidad? No, dice el Señor. Entonces el rey le dijo a los siervos, atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. El mensaje del Evangelio se predica en todas las naciones, pero son pocos los que realmente viven una vida consecuente con la palabra del Señor, una vida que es digna del llamamiento al cual han sido llamados. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Estamos caminando por el camino de buenas obras que Dios preparó? ¿Estamos en arrepentimiento? ¿Estamos perseverando? ¿Estamos mirando con gozo, anhelando la venida del Señor y anhelando ese día las bodas? Mis queridos, nos vamos a sentar en una mesa pero infinitamente larga. Y nos vamos a sentar. Te vas a sentar tal vez con hermanos con los cuales estás peleado. Más vale que te arregles ahora y no tengas que llegar a la boda del Cordero a arreglar el asunto. Si tienes peleas pendientes, arréglalas hoy día. Ese día que sea un día de gozo donde tú estés sentado. Y fíjense que cuando estemos sentados y entre el Rey de Gloria, cuánto gozo vamos a tener. Nada de lo que has vivido acá en la tierra, nada se compara al gozo que está por venir. El Señor dice, incluso en Sofonías 3, yo creo que esto va a pasar en la boda del Cordero. Literalmente yo creo que va a pasar. Cuando dice en Sofonías 3:17, déjenme buscar acá el pasaje. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Así lo va a hacer el Señor. Cuando esté ahí el Rey Jesucristo y te vea, callará de amor. Al principio va a callar de amor, de enamoramiento, de entrega por esta novia reluciente y resplandeciente que está ahí. Va a estar sentada a la mesa kilométrica, ¿no es cierto?, ahí en el reino de los cielos. Todo perfecto. Los ángeles sirviendo. Tú sentado de Cristo, gozoso. Primero va a callar de amor. Pero después va a empezar a cantar. Y va a empezar a cantarle a la novia. Porque él ama a la novia. Y la ha esperado tantos años. Y el Señor se va a regocijar sobre nosotros con cántico. Porque Él es el novio glorioso que dio su sangre por la novia. Así que también Él va a cantar.
así como tú le has cantado. Él te va a cantar. Y tal vez va a ser primera vez que escuches su voz. Tal vez nunca has oído su voz audible, no la hemos escuchado aún, pero ahí vamos a escucharlo cantar. Y se va a regocijar sobre nosotros con cánticos. Gracias, Señor, por tu grandeza, por tu amor, por las gloriosas bodas del Cordero que están por venir, por este gozo eterno que no se compara con el gozo que está por venir. Ayúdanos a vivir a la luz, Señor, de esa grandeza, de tu amor, de esas bodas. Gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia. Y queridos, antes de terminar, no puedo dejar de leer una vez más la parábola de las 10 vírgenes, que tiene tanto que ver con esto. Mateo 25. Tanto que ver con el matrimonio. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Y lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás juntando aceite? Es lo más importante, juntar el aceite espiritual. ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Te estás congregando? No dejes de congregarte con hermanos, los necesitamos. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás adorando? Porque el esposo tardó. Tardándose el esposo, cabecearon todas. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas despertaron. Pero las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a comprar ustedes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo, no las conozco. Mis queridos, que no nos pase esto a nosotros, que no te pase a ti, que no desperdiciemos ese glorioso momento que vamos a tener por delante, donde Cristo dijo en el capítulo 8 de Mateo: os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, como pasó a los israelitas de su época, serán echados a las tinieblas afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Mis queridos, la Biblia siempre nos habla de mucho gozo, pero al mismo tiempo siempre nos advierte a no bajar la guardia. A no bajar la guardia. Viene tanto gozo para ti y para mí. Sigue buscando del Señor, sigue alabándolo, sigue perseverando, porque el novio ya ha construido tu morada y está a punto de venir por ti y por mí. Más vale que nos halle velando y despiertos, y en Él, y gozosos en Él, llenos de esperanza, llenos del Señor. Que les vaya bien.